Mentira, yo no quiero salir con esto. Me da pena. Creo que ya está grabando. Sí, 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 Bueno. está grabando. Epa. Entonces, muchísimo gusto a todos. Aquí está Nicolás, el presentador. Está Nicolás Ordóñez, el de las gafitas Play. Y está Ramón, que también tiene sus gafitas Play, pero más que todo para la vista. Bueno, entonces, para esta vez nos tocaba ver el video de Jorge Francisco Liernur, que trataba del arca del Noer y la arquitectura del humanismo. Pues digamos como que a través de todo de todo el video, como hablaban un poquito de cómo el arca de Noé iba transformándose su concepción a partir como del Renacimiento, desde el con lo contemporáneo, desde la Edad Media, y cómo ha ido pasando como esta idea y esta visibilidad como que eran las personas a lo que es el arca de Noé. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes como ¿para ustedes sienten que el Arca de Noé sí fue como un edificio experimental y muy completo o fue algo un poco más salido desde el milagro de Dios de salvar las especies y demás? A mí personalmente me gustó mucho la noción de entender el Arca de Noé como ese edificio, ¿no? Porque es un edificio que de alguna manera responde a una condición ambiental que sería el diluvio, que eventualmente pondría a Dios, pero también la idea de cómo ese edificio tiene una parte técnica, ¿no? Que sé que en la lectura hablan sobre, en el video hablan sobre John Wilkins, que era inglés, y en esa época del barroco, que es mucho más realista que el Renacimiento, en mi opinión, se habla sobre los diferentes sistemas de depósito de excrementos, los accesos, la circulación de los animales dentro de él. Me gusta esa idea de poder entender el arca de Noé como algo funcional y no tanto como algo divino, ¿no? Entonces era Dios necesitaba a alguien que salvara a todos los animales y se lo encargó a un arquitecto. O sea, no sé si era arquitecto, pero me gusta ese carácter de darle funcionalidad a la arquitectura de un barco o si haya sido un edificio, de un edificio. Y yo creo que viene muy ligado a la idea de la arquitectura humana, que es cómo comenzamos a pensar esa arquitectura, ese diseño de edificios o botes a partir de una función y de una idea que en este caso viene de inspiración divina, que es cómo salvarnos a nosotros y a los animales, ¿no? Y yo creo que en general me llamó mucho la atención las diferentes interpretaciones artísticas del Arca de Noé, así como hay algunos que lo ponen como una caja, hay otros como el que tiene Nico en el fondo, que son más barcos, ¿sí? Pero fíjate que aún así tienen un techito a dos aguas, ¿no? Tienen como un estilo de casa sobre una plataforma. Y otras que eran directamente un templo, ¿no? Un templo sobre un pedestal de piedra, que nos habla más de esa idea de algo más resistente, o ya comenzar a mezclar esa parte de la religión y lo divino con la técnica, ¿no? Que implicaba que fuera conducido por el Papa o por Dios a ser conducido directamente por gente, por marineros, ¿no? Que me pareció muy interesante. Sí, pues a mí me parece también muy interesante lo que estás hablando, Ramón, como estas diferentes visibilidades que le dan los artistas a medida del tiempo de lo que se supone que es el Arca de Noé. Y pues esta transformación es no únicamente estética, sino también funcionales, como pues que parece también una casa combinada con un barco, o algunos que parecen más un barco súper largo, y también cómo le van dando como su toque, como según a la época que están yendo. Como por ejemplo, si hablamos de lo contemporáneo ahorita, pues son hay imágenes muy hechas con inteligencia artificial y como que muestran un barco, pero un barco de tamaño de Narnia, súper grande. En cambio, acá intenta mostrar algo más chiquito y como todas esas transformaciones a medida del tiempo, no únicamente como estéticas, sino también funcionales. A mí me causa mucha impresión cómo toda esta cultura occidental trata de representarlo todo. O sea, en verdad trata de querer representar absolutamente todo, como por ejemplo cómo era el arca, cómo cuestionarse como ciertas cosas como lo del tema del arca, la cubierta a dos aguas, decir que los orientales no hacían a dos aguas, cosa que en verdad mm, difiere un poco, porque de hecho muchas de pues de los templos son hasta en cuatro aguas, entonces siento que eso también es como un poco
las ganas de tener como la razón, como esa mentalidad como occidental de querer siempre tener como esa razón y tener como ese, como decía al principio, eh, como siempre tener como ese proceso, como ese centro periferia, que en verdad él dice que es mucho más complejo, pero pues que en verdad los occidentales como que lo tienen muy presente, como que dicen que la representación, por ejemplo, de a dos aguas del arca de Noé es algo que pues que lo tienen muy argumentado, solamente como de forma cultural, pero que en verdad no se sabe si fue así, o sea, en ninguna parte se dice que fue a dos aguas ni mucho más. Entonces se me hace muy interesante también como él decía que las pirámides de Egipto también tenían como relación como al tema como el arca y demás, como que se me hizo que eh, culturalmente va muy ligado y siento que verlo como solamente desde el Renacimiento es un poco sesgado porque se me hace que piensan mucho como desde la razón de ellos y no como en lo que verdaderamente fue como en esa época. De pronto, si es la cubierta plana o no plana, o tener como esa, como plantear si el arca si era divino o si era manejado por los hombres o qué, pues se me hace que eso es algo muy que nadie lo va a saber por más de que se quiera representarlo. Y obviamente eso es una forma de exponer y de creer como las creencias, pero siento que eso no es tan relevante quién tiene la razón o no, o sea, cómo era el arca, porque simplemente no, nadie va a tener como esa razón. Y algo que se me hace muy interesante es, eh, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero también como las ventanas, que decían como las ventanas en las pirámides se me hace muy interesante como hasta en eso se fijaban, como si eran lucernarios, si eran ventanas, si eran como que eran eso dentro de las pirámides y como eso en el arca se ve como esas ventanitas. Entonces no sé, me causa mucho conflicto este tema, un poco. La verdad, muchas cosas, pero bueno, yo creo que, que el tema es interesante, un poco ocioso, pero interesante. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias por compartirme sus ideas y pues sus resúmenes mentales de lo que fue el video pues, de esta semana. Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias. Y pues lastimosamente no les puedo dar la mano, pero sí puedo Ay, ¿yo a quién se la estoy dando? ah, hacer así. Pulgar Yo, arriba, bro. Sí. suscríbanse, dejen sus comentarios. El Bueno, like es gratis. chao, Chao. chao.